al 16. Lucas 6, 12 al 16. Estamos al aire, así que vamos a empezar. Sean todos bienvenidos. Sean todos bienvenidos los que nos están viendo, los que la transmisión hasta donde llega. Vamos a empezar el nuevo curso Apóstoles de Jesucristo. Su vida, sus sacrificios y su legado. Vamos a estar estudiando el libro de John MacArthur, 12 hombres comunes y corrientes. Está tremendo ese libro. Hoy solo vamos a ver la introducción, no profundizar mucho para irlo desarrollando poco a poco, pero está tremendo. Yo lo estuve hojeando, lo estuve viendo, dije, wow. Como dice el libro, si te pone uno a tratar de entender lo que el Señor Jesús hizo, su ministerio, cómo lo desarrolló, no cuadra por ningún lado. No usó las técnicas, tácticas, métodos usuales que se usan para desarrollar ministerio. No usó nada, él fue todo fuera de lo normal. Y en este libro nos da un panorama amplio de entender por qué él lo llevó a cabo de esa manera. Y no solo porque él lo llevó a cabo de esa manera, sino lo efectivo que fue, que ha sido y que seguirá siendo. Porque hasta el día de hoy, cada uno de los que estamos aquí, cada uno de los que nos miran la transmisión, somos el resultado de lo que dejó el Señor, implantado de lo que dejó el Señor en esas 12 personas, 12, bueno, 11, sí 12, porque luego ocuparon el lugar de Judas, pero los que desarrollaron el ministerio fueron 12 más uno, que era ¿quién? El apóstol Pablo. Pero ese no lo vamos a tocar, solo vamos a tocar los 12 que anduvieron junto con el Señor Jesucristo. Wow, cómo lo que hizo el Señor en esas vidas, el fruto, el resultado tan efectivo, que es que por eso que yo estoy acá parado hablando, que es por eso que ustedes están aquí, es por eso que la gente busca y escucha y aprende, y es por eso que la gente se entrega a Cristo, levanta sus manos, lo acepta como Señor y Salvador hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, ¿y qué? Y seguirá hasta el día de mañana. Va a seguir. Yo me desespero y digo yo, pero ¿cómo vamos a alcanzar a la nueva generación? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? El Señor ha venido generación tras generación tras generación alcanzando vidas y corazones. Así que yo no dejo ya esa predicación, ya no me la quedo, yo se la entrego en sus manos y yo sé que Él va a preparar y Él va a seguir haciendo la obra como la ha venido haciendo a través de estas personas que dejó establecidas, que dejaron esas bases y que Él las usó grandemente. Así que vamos a dar lectura. Si se ponen de pie, vamos a ponernos de pie por reverencia a la palabra del Señor en Lucas 6, del versículo 12 en adelante, porque de ello se trata. Dice, en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado el Celote, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote que llegó a ser el traidor. Así que dice que él pasó, ¿qué? Pueden sentarse. Pasó la noche orando. Y al siguiente día, ¿qué fue lo que hizo? Dice que llamó a sus discípulos, si ven el panorama completo, llamó a sus discípulos y de entre los discípulos apartó ¿qué? A 12. Y a estos 12, ¿cómo los llamó? Apóstoles. Así que vemos que esos 12 son los que vamos a estar estudiando sus características, viendo cómo eran. Hoy en la introducción solo vamos a ver en general una de sus características de ellos en general, el grupo en sí, lo que eran. Y el libro se trata de ir desglosando cada uno de ellos. A Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo, Juan, a Felipe, Bartolomé, a
a Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo. Vamos a saber por qué a Jacobo se le llama también Santiago, ¿no? A Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote. Aprendimos en la clase pasada, el curso pasado, cuál era el grupo de los celotes, o que se consideraban como celotes. ¿Cuáles eran? Los revolucionarios que querían a punta de espada y cuchillo o daga derrocar al gobierno ¿qué? Romano que los oprimía. Eran revoltosos, eran activistas, como le quieran llamar. A él, a Simón, el llamado ¿qué? El celote. A Judas, no el Iscariote, sino el hermano de Jacobo. Ahí dice el hermano de Jacobo. Vamos a encontrar en Mateo, Marcos y en el libro de Hechos, más que nada en Mateo y Marcos se le dice el hijo de Jacobo. Entonces vamos a ver por qué hay ciertas, cambian sus nombres. ¿Quién es? Vamos a ver, a Tadeo, perdón, a Pedro, ¿no? Simón, que se le llamó Pedro. Hay uno que tenía 3 nombres o que tiene 3 nombres. ¿Por qué se le dice de un modo? Vamos a aprender por qué en la Biblia pareciera que los apóstoles diferían en cómo fueron llamados los apóstoles. Unos dicen que iban por la playa, otros dicen que estaban acá sentados, otros que estaban pescando, otros que bajó de orar y los llamó. Y unos dicen una cosa y otros dicen otra cosa. Y pareciera que se contradicen. Vamos a aprender por qué están los relatos en esta forma. Vamos a aprender a estudiar las cosas que tal vez parecieran que no concuerdan en la Biblia. La vez pasada el pastor dejó esta tarea. ¿Por qué en los evangelios solo dice que Judas fue y que se ahorcó? Pero en el libro de Hechos, Lucas, el escritor del libro de Hechos, dice que se cayó ¿qué? De cabeza. Y se rompió y se le salieron las vísceras. ¿Cómo? ¿No fue que se ahorcó? Uno dice que se ahorcó y el otro dice que cayó de cabeza y se le salieron las vísceras y todo eso. Difieren, no difieren. En los evangelios fueron específicos. Él se ahorcó, nada más. Lucas, que investigó la historia, él se tomó el tiempo y el detalle de recaudar más información. Él nos dice que no solo se ahorcó y ahí quedó, sino que cuando estaba ahorcado se cayó el cuerpo, se reventó y se abrió. Explica todavía más la situación que pasó sobre este personaje. No se contradicen, sino que unos son más específicos para la audiencia que tenían, no entran en detalle, y otros sí. Por ejemplo, Lucas, que investigó, se tomó el detalle de especificar todo por eso, para darnos ¿qué? Más información. Y así pasa en los evangelios. Vamos a ir aprendiendo todo eso. Yo me gozo porque el Señor está poniéndonos eso, indagar más en la palabra. Tenemos nuestros libros de apoyo, que son los que estamos usando, pero todos van respaldados con pasajes bíblicos. Y donde el Señor me ha puesto es no pasármelos, no brincarlos, estudiarlos. ¿Por qué? Porque lo que importa es la palabra de Dios. La que da vida es la palabra de Dios. La que restaura es la palabra de Dios. La que te saca de toda confusión es la palabra de Dios. Entonces, esa es la que debemos de tomar más en cuenta. Y muchas veces tenemos ese estilo de que leemos un libro y nos brincamos. Pero no estamos brincando los más importantes. Así que el libro, vamos a empezar en la página, viene en Romanos. Página 12, el número romano, o la mía sí lo trae. Ahí vamos a empezar. Voy a empezar como en el tercer párrafo. La introducción habla, este libro salió, el escritor explica que fue de una serie de predicaciones que hizo acerca de los 12 apóstoles, hombres de Jesús, parece que se llama esa serie, de Mateo. Después de él explica que volvió a hacer otra serie de estudios del libro del Evangelio de Lucas.
Y iba dándolo versículo por versículo, capítulo por versículo. Es lo que caracteriza a, a John MacArthur. Él explica la palabra, la va desglosando, la va detallando. Dice que cuando llegó al Evangelio de Lucas y llegó al capítulo 6, donde se menciona otra vez la lista de los 12 apóstoles, empezó otra vez y volvió a sacar algo de ellos, características de ellos. Y la gente lo recibió, la gente fue impactada. Entonces, después que la gente recibió de esta buena manera, la segunda enseñanza de los apóstoles, se puede decir, la gente le pidió que uniera lo que había hecho en el pasado, 20 años atrás, una serie de prédicas acerca de los 12, las unió. Y el resultado de esa unión, de esas dos series de predicaciones, es este libro. Dice él que no tuvieron que rogarle mucho o pedirle mucho que lo hiciera, porque era algo que él sabía que era de bendición. Así que es lo que vamos a estar estudiando a esos 12 apóstoles. Vamos a empezar la lectura. Yo voy a empezar leyendo, me siguen y vamos a ir parándonos en los versículos que vienen ahí para entender lo que él trata de explicarnos con la palabra de Dios, ¿sí? Dice 1, 2, el tercer párrafo, voy a empezar de la página 12 del libro. El escritor dice, siempre me he sentido fascinado con las vidas de los 12 apóstoles. ¿Quién no lo está? Los tipos de personalidad de estos hombres nos son familiares. Ellos son como nosotros y como otras personas a las que conocemos. Son asequibles, son personajes reales y vivos con los que nos podemos identificar. Sus defectos y debilidades, así como sus triunfos y sus características encantadoras, aparecen registrados en varios de los relatos más fascinantes de la Biblia. Son hombres a quienes de verdad queremos conocer. Y esto se debe a que en todo sentido fueron hombres comunes y corrientes. Ninguno era reconocido por su erudición ni por su gran saber, no eran oradores ni teólogos. De hecho, vivían al margen de lo que era el sistema religioso de los días de Jesús. No sobresalían por talentos naturales o habilidades intelectuales. Por el contrario, todos eran proclives a equivocarse, a fallar o a tener actitudes erróneas, a que les faltara la fe y a experimentar amargos fracasos. Y el mejor ejemplo de estos era el líder del grupo, Pedro. Incluso Jesús expresó que eran lentos para aprender y de cierta manera torpes espiritualmente. Lucas 24, 25. ¿Será que el Señor Jesucristo trató de esa forma a sus discípulos? Muchas veces vemos las citas ahí y si no vamos nos quedamos con esa inquietud, pero yo les invito a que vayan en su Biblia, si la tienen abierta, manténgala abierta, si trajo su Biblia, si trajo su teléfono en su aplicación, mantenga ahí y busque Lucas capítulo 24, versículo 25. A ver qué nos dice, para ubicarnos, a ver si es cierto que el Señor trató de esta forma a los apóstoles. Que más que apóstoles muchas veces se les llamaba los 12 o los discípulos. Dice el versículo 25. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? ¿A quién le dijo eso? A sus apóstoles, a sus discípulos. Si recorremos un poquito para atrás, no sé en su Biblia si trae subtítulos cada historia que se relatan, del versículo 13 dice, el título que trae mi Biblia dice, el cumplidor de las profecías de los discípulos de Emaús. Los que iban ¿a dónde? En el camino a la ciudad de Emaús. ¿Conocemos esa historia o no conocemos esa historia? Alguien que levante su mano que si no conoce esa historia, sino para relatarla, y si no, entendemos. Eran dos discípulos que iban camino ¿a dónde? A Emaús. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue la experiencia? ¿Quién se les acercó?
Pero ¿cuándo se les acercó? Después de haber, ¿qué? Resucitado. O sea, ya había estado con ellos, ya les había enseñado, ya les había hablado, ya les había dicho todo. ¿Y qué era lo que iban diciendo estos dos apóstoles, si se sabe la historia? O estos dos discípulos, eran discípulos, no eran apóstoles. Iban hablando, iban diciendo, ay, ¿qué pasó? Pues se murió Jesús, ya está ahí. Y se les acerca el mismo Jesús y les dice, ¿qué hablan? ¿Qué dicen? Ay, dice, ¿tú eres el único forastero? ¿Que acaso no te has enterado de lo que pasó? Que a Jesús de Galilea lo mataron, lo crucificaron y lo enterraron. Y algunos dicen que el vacío estaba esto, estaba el otro, aquello. Y ahí es donde les dice él, ¿ah? Tardos, ¿qué tan tardos son para aprender? ¿Qué tan duros? ¿Que no sabían que eso es lo que tenía que pasarle al Cristo? Y yo digo ¿cuántas veces Dios no me tiene que decir eso a mí, el Señor? Ahí estoy dándome de topes contra la pared en mi vida. Y Dios me dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el que te ayuda, el que te fortalece, el que te guarda, el que te cuida. Yo soy el que te capacito, te doy la habilidad. Yo soy el que te pongo el entendimiento, la sabiduría. Yo soy el que te doy la habilidad. Ven a mí, corre a mí y yo te voy a abrazar y yo te voy a levantar. Y ahí ando perdido, pero ¿qué? No hay salida, no hay solución. Todo se acabó. Eso era lo que decían estas personas que iban caminando. Hasta ahí nada más llegó el corrido. ¿Y cuántos no hemos estado en esa situación? Nos falla algo, se nos acaba y cae el plan, se nos acaba el proyecto y ¿qué hacemos? Se nos acabó el mundo. Yo me acuerdo y no es que siempre me enfoque, pero siempre cuando yo pasé la etapa donde yo estuve sentado mucho tiempo ahí en las bancas, el diablo me puso en la banca, ahora sí, yo tenía ya todo mi plan hecho. ¡Oh! Yo le decía a la gente, yo podía ver cómo mi sueño se desmoronaba. Y yo lo detenía, no como yo podía, pero llegó un punto donde todo se empezó a desmoronar, que yo sentí que se acabó mi vida en los caminos del Señor, que se acabaron mis metas, que se acabaron mi propósito, que se acabó todo lo que habían dicho, se acabó. Y así anduve varios días, hasta que después en mi mente el Espíritu Santo, escucho en mi mente, el Señor riéndose, pero no de burla, ni sarcasmo, ni de aplastarnos, sino con compasión. Y me hace, ay, hijito, ¿qué te hace pensar que eso es el fin? Ese es el inicio, ese es el principio de lo que pienso y voy a empezar a hacer contigo. Y eso es lo que hace Dios cuando nosotros vemos que ya o creemos que ya todo se acabó. Es el proceso por el cual Dios está iniciando algo para levantarte y hacerte ¿qué? Más fuerte. Algo para darte más entendimiento, más sabiduría, capacidad de ver las cosas. Dice el dicho que lo que no nos mata, ¿qué? Nos fortalece. Y muchas veces Dios usa esas situaciones. Y ahí estaban estos discípulos. Ahí estaban lamentándose y viene el Señor y le dice que tardos de corazón, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Les dijo todo lo que los profetas les han dicho, ni siquiera todo lo que yo les he dicho o lo que les enseñé o lo que les habló, dijo los profetas. Luego de ahí dicen que empezó desde Moisés a decirle todo lo que le había lo que había de acontecerle a él, al Señor. Así que muchas veces el Señor tiene que tratar con nosotros, pero lo bonito de eso es que uno lo reconozca y que uno se goce y se regocija y diga, Señor, gracias por abrirme el entendimiento. Gracias. Y si no tenemos, y si no me dice, pedírselo nosotros, Señor, ayúdame, dame el entendimiento, abre mi mente, abre mi corazón. Y las cosas que parecen gigantes, cuando Dios te revela, te da el entendimiento, te aclara tus pensamientos, son simples y insignificantes. Das un paso y ya saliste de eso. Y dice uno, pero en ese vaso de agua me estaba ahogando. Mientras no llegue la claridad de la palabra de Dios, nos podemos ahogar en un vaso de agua.
Dice la palabra, ellos, dice en el libro, el último párrafo, ellos representaban todo el espectro político. Uno era un excelote, es decir, un hombre radical, decidido a derrotar al gobierno romano por la vía de la violencia. Otro había sido recaudador de impuestos, prácticamente un traidor a la nación judía en pugna con Roma. A lo menos 4 y posiblemente 7 eran pescadores y amigos íntimos de la ciudad de Capernaum. Y es probable que se conocieran desde niños. Los otros tal vez hayan sido comerciantes o artesanos, porque no se nos dice nada sobre lo que hacían antes de llegar a transformarse en los seguidores de Jesús. La mayoría era de Galilea, una región dedicada a la agricultura en la intersección de rutas comerciales. Y Galilea siguió siendo la base de operación para la mayor parte del ministerio de Jesús. Y no como algunos podrían suponer, Jerusalén en Judea, que era la capital política y religiosa de Israel. ¿Dónde fue? En Galilea, donde desempeñó la mayor parte de su ministerio, y no en Judea o en Jerusalén, donde pues muchos pensaríamos que debería haber sido el lugar donde más se desarrolló, pero fue ¿dónde? En Galilea, en la región de Galilea. Dice, pero con todas sus fallas y debilidades de carácter, como hombres comunes y corrientes que eran después de la ascensión de Jesús, estos hombres dejaron un impacto indeleble en el mundo. Su ministerio sigue ejerciendo influencia en nosotros hasta el día de hoy. Dios por su gracia los capacitó y usó para inaugurar la difusión del mensaje del evangelio. Gracias, déjenme esas luces claritas, por favor. Y trastornar el mundo. En Hechos 17:6. Busquen Hechos 17:6. ¿Qué nos dice Hechos 17:6? Si tienen en su Biblia, vamos a ver qué es lo que hicieron estos simples y sencillos pescadores y recaudador de impuestos. Dijimos que es Hechos 17:6. Ok, lo tengo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan al mundo entero también han venido acá. Y si más no me falla la memoria, estos eran el apóstol Pablo con sus compañeros que estaban ahí, que habían llegado a esa ciudad. ¿Y cómo los consideraban? Que trastornaron al mundo entero. ¿Cómo estas personas que no tenían esa capacidad, esa habilidad, esa preparación, llegaron a ser considerados personas que revolucionaron, hicieron la diferencia, alteraron el curso de las cosas, trastornaron, dice, ¿trastornan a qué? Al mundo entero. Yo veo en estos tiempos que nosotros algo tenemos que hacer, porque el mundo está trastornado, tristemente no por nosotros, pero tendríamos nosotros que algo tenemos que hacer como iglesia, algo tenemos que hacer como pueblo de Dios. ¿Para qué? Para trastornar al mundo en la manera correcta. Quitar ese trastorno que el diablo ha puesto en los tiempos de hoy y meter y contrarrestar con la palabra de Dios, con lo recto, con lo que Dios quiere, con sus mandamientos, con su guianza, con lo que nos enseña, impactar al mundo. Y hoy más que nunca yo ando con esa carga.
Y ustedes saben por qué, no por lo que ha acontecido aquí cerca, en el pueblo vecino, en la ciudad de Winder, donde este jovencito, hablaba yo con otro jovencito por allá, joven, dice yo me dijo, y lo voy a usar, no voy a decir el nombre, dijo yo a esa edad todavía me comía los mocos. Dice, ¿cómo es posible que un niño de esta edad haya sido capaz de hacer lo que hizo? Porque hay un trastorno en la sociedad. Un trastorno que el enemigo ha sembrado en la mente ¿de quién? De nuestra juventud. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Este jovencito decía, dijo mi papá que tenemos que orar. Claro que tenemos que orar. Y tenemos que orar mucho. Mucho, mucho, mucho tenemos que orar. Pero ¿saben qué? También tenemos que empezar a obrar en ellos. No a palos, no a patadas, corrigiéndolos, enseñándolos, guiándolos. Escuchaba un predicador de jóvenes que aconsejaba, nosotros como adultos tenemos que guiar a nuestros jóvenes, tenemos que aconsejarlos, tenemos que enseñarlos, tenemos que prevenirlos. Él decía, porque bien que mal, nosotros ya la pasamos. Con nuestras caídas y tropiezos, ya pasamos. Pero ahora nos toca a nosotros como adultos, como padres, como hermanos, como tíos, como lo que sea, enseñar a esas nuevas generaciones, hablarle a esas nuevas generaciones, guiar a esas nuevas generaciones. Enseñarles que su etapa es una de las etapas más importantes. Yo se lo he dicho a varios jóvenes personalmente. Yo si para predicar yo no necesito púlpito. Yo a cualquiera de los hermanos le doy un sermón y más a los jóvenes. Y como a 4 o 5 les he dicho algo que el Señor trajo a mi mente en estos días y me da vuelta y me da vuelta. Y hace como 20 años que empezaba yo en los caminos del Señor, un maestro me dio ese consejo en una escuela, en un estudio de jóvenes. Me dijo, las decisiones que tú tomes en tu juventud son las más importantes de tu vida. Y le dije, ¿cómo? Pero pues si todo el tiempo estamos tomando decisiones. Sí, pero las que tomas en tu juventud son las que marcan el día de mañana. Lo que tú decidas hacer hoy como joven es lo que va a marcar el día de mañana en tu adultez. Oh, le digo, tiene sentido. Y yo he estado hablando con los jóvenes. Le digo, no hay cosa más clara que esa. Si tú decidas estudiar y agarrar una profesión en la universidad, en tus estudios, en el colegio, donde estés, el día de mañana vas a ser un profesional. Una persona que tiene más opciones de salir adelante, de tener un buen empleo, tener una buena casa, tener una buena familia, tener un buen hogar, tener comodidades. Si tú decides agarrar los estudios como un jueguito, como un chiste, para solo pasar el tiempo, eso es lo que va a dar el resultado el día de mañana. Le digo todavía peor, si tú agarras y empiezas a juntarte con personas equivocadas, a consumir droga, a irte al de fiesta, a irte al baile, a vender drogas, a hacer todo, ¿qué es lo que van a hacer el día de mañana? ¿Cuál va a ser el resultado? No hay vuelta de hoja. No es como que, no, yo conozco a uno que vendía y ahora está o estuvo, porque eso es lo que pasa. Venden droga, están en un momento acá en la gloria y en menos de poquito o ya lo metieron a la cárcel o ya le metieron un tiro en la cabeza. Es lo que pasa, esa es la realidad. Pero los jóvenes dicen, sueñan muchas veces que ellos pueden hacer y todo eso. No, la realidad es esa. Tenemos que empezar a trastornar a nuestros jóvenes en la forma correcta, impartirles, hablarles, aconsejarles, para que no se lleve a cabo lo que se lleva. Dáselo al Señor, dáselo porque Él se lo merece. Él quiere que seamos como esas personas, como esos discípulos que trastornaban al mundo, se les conocía de esa forma. Vamos a seguir la lectura.
Hombres comunes y corrientes, gente como usted y como yo, se transformaron en instrumentos por medio de los cuales el mensaje de Cristo se llevó hasta los confines de la tierra. No es de sorprender que sean personas tan fascinantes. Los 12 fueron seleccionados y llamados personalmente por Jesús. Él los conocía como solo su creador los podía conocer. Él los llamó, Él los conocía. Y vamos a ver la cita que está en Juan capítulo 1, versículo 47. Vamos a tomarnos el tiempecito de ir buscando las citas porque es tan interesante. Juan 1, versículo 47. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. El 48, miren lo que dice. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Miren lo que dice el 49. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Es interesante lo que le dice Jesús a Natanael. He aquí un verdadero ¿qué? Israelita, donde no hay engaño en él. Oye, ese es un recibimiento tremendo para Natanael. ¿Por qué lo recibiría el Señor de esa manera? Seguro Natanael, no sé, iba sorprendido, iba admirado. No sé, cuando Felipe le dijo que Jesús era el Mesías, tal vez, wow, su cara resplandeció. ¿Ustedes creen que pasaría eso? Que por eso el Señor le dijo: he aquí un verdadero israelita, donde no hay engaño en él. Si leen unos versículos hacia arriba, se van a dar cuenta cuál era la actitud de Natanael hacia Jesús. ¿Quieren buscarlo? Vamos al versículo 44 o 43. No, creo que sí, 43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. El 44, miren lo que dice. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, hijo de José de Nazaret. Miren lo que dice Natanael. Le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. ¿Qué fue lo que dijo Natanael cuando le dijeron: hallamos al Mesías, hallamos a Jesús de este pueblo de acá, de Nazaret? ¿De Nazaret puede salir algo bueno o algo de bueno? Esa era la actitud de Natanael para con Jesús. El hijo de José, antes no le dijo: ¿qué? De un tal José, y si le hubieran dicho el oficio, y es de un tal José y carpintero, y de esta ciudad, ¿puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y míralo. Y ya Jesús lo estaba ¿qué? Esperando, porque Él nos conoce como ¿qué? Como nuestro verdadero creador. ¿Saben? Es tremendo cómo Jesús supo la expresión que usó Natanael y le reconoció que no anduvo con cosas. Él dijo lo que había, ¿dónde? En su corazón. Él decía: es imposible que de esta ciudad salga algo bueno. De ahí no viene el profeta, y él lo expresó. Y Jesús se lo reconoció.
¿Sabe qué es lo que a Jesús le agrada? Que seamos, ¿qué? Transparente. Y ahí cuando él le dijo todo lo que le había dicho, él creyó. Que hizo Natanael: oh, tú eres el Mesías, tú eres el Rey, y lo aceptó como Mesías. Solo Jesús, dice, los 12 fueron seleccionados y llamados personalmente por Jesús. Él los conocía como solo su creador los podía conocer. En otras palabras, él conocía todas sus fallas antes que los eligiera. Incluso sabía que Judas lo habría de traicionar. Y eso está en Juan 6:70, capítulo 6, versículo 70. Otra frase está en el capítulo 13, versículo 21 al 27. Dice: y aún así escogió al traidor y le concedió todos los privilegios y beneficios que dio a los demás. Jesús sabía y conocía quién era Judas. Y nosotros nos hacemos bolas ahí porque era Judas el Iscariote o era Judas el hermano o el hijo de Jacobo, como muchas veces nos cambian eso y nos hacemos. Jesús sabía quién era Judas el traidor y Judas el otro. Jesús sabía cuáles eran sus características y él aún así le dio los mismos privilegios que le dio a todos los demás. Él los llamó, él nos conocía, él nos conoció. ¿No se ha puesto a pensar o no se ha hecho esa clásica pregunta que yo creo que todos nos hacemos, más los que estamos acá enfrente algunas veces? Y Señor, ¿por qué yo? Y Señor, ¿por qué a mí? Y ahí estamos, Señor, pero si yo no tengo los méritos. Pero Señor, si hay gente más preparada. Pero Señor, si hay gente con más capacidad, con más habilidad, más carisma, más talento, más conocimiento, más unción, como le quieran llamar, y hay un montón así. ¿Por qué nos escogió Dios? Él los conocía. ¿Qué era este grupo de personas? Lo vimos al principio: pescadores, cobradores, ex revolucionarios, como le quieran llamar, tal vez comerciantes, artesanos. No se menciona que alguien fuera un escriba, un discípulo del sacerdote, un saduceo, un fariseo. Que ellos tenían capacidad, estaban preparados, tenían conocimiento, que conocían el ámbito religioso de arriba y abajo. Pero escogió pescadores, recaudador de impuestos, revolucionarios, artesanos, comerciantes. ¿Del qué? Del ámbito común. ¿Sabes qué? Eso es lo interesante de este libro. Que Dios nos escoge. Dios nos escoge a esas personas en las cuales tal vez no calificamos para nada. Tal vez no nos los merecemos. Tal vez no lo valemos. Pero a Él no le interesa eso. A Él le interesa que si tú eres un vaso dispuesto, Él se puede glorificar en ti. Él puede transmitir amor, Él puede transmitir una palabra de aliento. Él puede bendecir al pueblo, Él puede bendecir vida. Porque lo que le interesa es tu corazón. Y Él conoce cómo te hizo. Él conoce cómo te formó. Él conoce tus características. Así aún a ellos los conocía de esa forma. Y ya yo con el paso del tiempo he dejado de hacerle mucho esa pregunta al Señor. ¿Por qué a mí, Señor? El Señor siempre me dice: ¿y por qué no? Porque tú eres un vaso que no estás capacitado para nada, no tienes la preparación, no tienes el talento, no tienes la habilidad. Y cuando te escuchen hablar y cuando te miren físicamente, no van a ver tu perfil, tu estatura, tu elegancia, no van a ver eso. Me van a ver a mí glorificado en ese barro de vaso que eres tú. Así que el Señor nos conoce, Él sabe por qué nos tiene aquí. Y entre menos capacitado, no digo que no es bueno prepararse, es bueno prepararse, pero entre menos pienses que vas a llenar o creas tú que vas a llenar la talla, eres un aspirante para que Dios te use y Él sea ¿qué? Glorificado en ti. La honra, ¿a quién se la lleva? Así que por eso Él sabía a quienes escogió y por eso agarró este grupo de personas como usted y como yo. Ok, vamos a seguir adelante. Ok, piense en las implicaciones de esto. Desde nuestra perspectiva humana, la
propagación del evangelio y el establecimiento de la iglesia dependieron enteramente en 12 hombres cuyas características más notables eran su condición de hombres sencillos. Jesús los seleccionó y los preparó para un tiempo que se mide mejor en meses que en años. Les enseñó las escrituras y teología. Los discípulos para que vivieran una vida piadosa, enseñándoles por medio del ejemplo a orar, a perdonar, a servir mutuamente con humildad. Les dio instrucciones moral, les habló de las cosas que habrían de suceder y los empleó como instrumento para sanar a los enfermos, echar fuera demonios, hacer otras obras milagrosas. Incluso 3 de ellos, Pedro, Jacobo y Juan, pudieron ver a Jesús brevemente en su gloria en el monte de la transfiguración. Y eso está en Mateo 17, 1, 9. ¿Cuántos conocen esa historia? ¿Todos conocemos esa historia? Se llevó a estos 3 al monte y allá ¿quién se les apareció? Moisés y Elías, ¿no? Y dice que él se transfiguró. Se vio el Cristo ¿qué? Glorificado, un resplandor. Y ya luego dicen que sus ropas, ¿no?, se emblanquecieron como ningún blanqueador lo pudiera haber hecho acá en la tierra. Decía un comentarista, ¿por qué creen que se llevó a Pedro, Jacobo y a Juan? Muchas veces pensamos o tenemos el concepto de que porque a ellos se los llevaba aparte y los utilizaba cuando la niña creo que de Jairo, también los llamó a ellos, en esta ocasión se los llevó a ellos. Como que creemos o pensamos que porque eran los más capacitados, los más preparados, los que tenían más fe, los que iban a respaldar lo que él estaba haciendo. Pero decía alguien este comentarista que posiblemente se los llevaba a estos 3 por todo lo contrario, porque eran los que necesitaban ver ese aliento, estar ahí, estar en la presencia, verlo, el milagro, ver lo que les estaba enseñando. Necesitaban ser motivados, eran bebés, tal vez de todos eran los más pequeños, y a ellos se les permitió ver ¿qué? La gloria del Señor, al Señor transfigurado. También los capacitó y los preparó, les dio esa habilidad. Y era lo que yo decía a ese rato cuando hice la pausa. Cuando nos preguntamos, ¿por qué a mí? Porque en ti ve, o Él sabe que tu corazón está dispuesto para ser utilizado, ser un instrumento en sus manos. Y Él puede utilizarte para hacer prodigios y señales. Él, uno no, que es el error que se está cayendo en este tiempo. Viene fulano de tal, que sana y hace señales y prodigios. Eso no lo enseña la Biblia. Nadie, ninguno de nosotros podemos, como seres humanos, hacer ni realizar estas cosas. Todo lo hace ¿quién? Dios, a través de los vasos de barro que se dejan utilizar, y Él se glorifica sanando, restaurando, libertando cautivos. Pero ¿es quién? Dios el que se lleva la gloria, y Dios le da la capacidad a quien Él quiere, a quien se presta. Pero bueno, sabemos que el diablo es padre de mentira y engañador, y él muchas veces su tarea más grande es engañar y trastornar equivocadamente al mundo. Dice, fue un breve pero intenso programa de discipulado. ¿Se acuerdan que el pastor nos hizo una pregunta que nos dijo que cuánto creíamos que los discípulos estuvieron o fueron enseñados, los apóstoles? Y por lo general nosotros decíamos, no, pues 3 años estuvieron con Jesús. Sí, tal vez 3 años desde que empezó su ministerio, pero la mitad de ese tiempo solo fueron discípulos del montón. Se cree que a la mitad del periodo de los 3 años, Él fue que los llamó aparte. A la mitad del periodo que anduvieron con ellos es cuando Lucas nos enseña que subió a orar toda la noche y luego bajó
y los llamó, ¿qué? Apóstoles. Entonces, se cree que tuvieron un discipulado intenso como aproximadamente de 18 meses. Por eso decía el libro que este tiempo se mide más en meses, se mide mejor en meses que en años. Fue aproximadamente año y medio en el cual él les dio ese discipulado intenso. Porque eso fue lo que hizo, discipuló intensamente a estos discípulos. Fue un breve pero intenso programa de discipulado y cuando terminó la noche, cuando terminó la noche que Jesús fue traicionado, todos los discípulos dejándole huyeron. En Mateo 26:56. Desde un punto de vista terrenal, el programa de entrenamiento parecía un fracaso monumental. Parecía que los discípulos habían olvidado o pasado por alto lo que Jesús les había enseñado sobre que cada uno tomara su cruz y lo siguiera. De hecho, su propia sensación de fracaso era tan profunda que por un tiempo decidieron volver a sus antiguas ocupaciones. E incluso en eso pareciera que fracasaron. Fue tan corto el tiempo de discipulado que Dios les da, que cuando vino el tiempo difícil, ¿qué fue lo que pasó? Todos se fueron. Y era lo que decía yo hace rato. Muchas veces cuando viene la situación difícil, lo más fácil que es correr, tirar la toalla, colgar los tenis, como le llamen, como le quieran decir en sus países. Y eso fue lo que hicieron los discípulos. Y aparte no nada más se fueron, sino que dijeron, bueno, hasta aquí terminó, lo mataron, se murió. Dijo Pedro por ahí en Juan dice, pues yo voy a ir a pescar. Y dijeron nosotros, pues nosotros también vamos contigo. Y se fueron todos a pescar. Me imagino que hasta los que no eran pescadores también se fueron a pescar. ¿Y qué pasó? No atraparon nada. Hasta en eso se sentían que habían fracasado. Esa es la historia en ese versículo de Juan, que es donde Jesús luego iba por la orilla de la playa y les habló y les dijo que se habían atrapado algo, si tenían algo de comer. Nada. Y dice que cuando llegaron a la orilla, él ya les tenía preparado. Y es el lugar hermoso donde Pedro, cuando dijeron que era el Señor, dice que se acomodó y se tiró y corrió. Y ahí fue donde le empieza a hacer ese encaramiento a Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Pero parecía que ese periodo de discipulado intenso, había ¿qué? Fracasado. Pero fue así, ¿verdad que no? Por eso dijo el apóstol Pablo que aunque muchas veces estamos allá en la lona, pero no estamos ¿qué? Destruidos, no estamos acabados. 7 veces cae el justo, como dice la palabra, y 7 el Señor lo levanta. Aunque muchas veces estamos o nos sentimos o parecemos que estamos así, de ahí el Señor nos puede levantar. Y fue lo que hizo con estas personas, con estos servidores, con estos trabajadores. Pero alentados por el Señor resucitado, volvieron a su llamado apostólico. Cuando recibieron el poder del Espíritu Santo en Pentecostés, asumieron valientemente la tarea para la cual Jesús los había llamado. El trabajo que emprendieron continúa hasta el día de hoy, 2000 años después. Ellos son la prueba viviente de la fuerza de Dios. La fuerza de Dios se hace perfecta en la debilidad. Por sí mismos es evidente que eran ineptos para la tarea. En 2 Corintios 2:16, pero Dios los llevó en triunfo en Cristo y a través de ellos difundió en todo lugar el olor de su conocimiento. Y eso está en el versículo del 14 al 17. 2 Corintios, vamos a leer. Este es el apóstol Pablo enseñándonos ahí. 2 Corintios 2, capítulo 2, del versículo 14. Dice la palabra del Señor. Está acá. Mas a Dios gracias, el cual nos
lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. ¿A través de quiénes? De nosotros manifiesta el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y aunque y aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios, delante de Dios, hablamos en Cristo. Ahí es donde nos enseña lo que el testimonio que fueron estas personas, aún 2000 años después. Es el testimonio que está dando frutos en cada uno de nosotros. Por eso yo decía al principio, cada uno de nosotros somos el testimonio de la efectividad del programa que estableció el Señor Jesús a través de estos 12 discípulos, los cuales nos enseñan y nos dan el ejemplo de cómo también nosotros ser esa clase de personas que el Señor anhela para llevar, ¿qué? Las buenas nuevas, olor de vida para ¿quiénes? Los que se salvan. Pero también olor de muerte para los que, ¿qué? Los que se pierden. Esa es la realidad. No sé si han tenido la experiencia de oler un cuerpo humano en descomposición. Y si no la han tenido, qué bueno. La verdad. Yo veo a mi esposa, muchas veces pone esos programas de policías que van a la morgue y van y destapan un cuerpo, supuestamente las películas que están en estado de descomposición y andan como si nada, y andan comiendo y todo. Eso es pura mentira. Eso es pura mentira. A mí me tocó la experiencia de pasar que unos 50 metros. No lo vi cerca, ni estuve cerca de la persona que había fallecido. Fue ahogado y lo encontraron varios días después. Ya estaba en etapa de descomposición. Yo le digo que pasé a 50 metros y a la distancia, como era un río, yo pasé por una calle y como estaba inclinado allá a la distancia pude ver el cuerpo. Lo pude ver cuando pasé. Pero yo a la distancia, iba en mi bicicleta, yo podía percibir lo fuerte que era ese olor. Y cuando yo pasé, yo traté de contener mi respiración, pero cuando yo alcancé otra vez a agarrar aire, otra vez volví a percibir, agarrar el olor aquel. ¿Saben que hasta el día de hoy, algo de lo que yo quedó sensible en mi olfato es acerca de ese olor de putrefacción? Cualquier animal, cualquier cosa que esté a la distancia, yo lo percibo, porque me trae a la mente aquella experiencia que yo pasé a la distancia. Es terrible, es feo. Y dice que esa es la verdad, olor de muerte, ¿para quién? Para los que se pierden. Eso es duro, eso es tristeza. Y acá en el mundo hay mucha necesidad, tenemos en los tiempos actuales para hacer olor de vida para los que se salvan, hablarle a la gente que Cristo salva, que Cristo restaura, que Cristo da vida, que Él vino a morir en la cruz del Calvario para darnos vida y vida en abundancia, vida en la eternidad. Y seamos olor de ¿qué? De vida para los que se salvan. Así que Dios los capacitó y Dios los preparó, dice, vamos a seguir la lectura. Para tener una idea de la brevedad de su tiempo terrenal con Jesús, piense en el ministerio completo, piense que el ministerio completo de Jesús, de su bautismo a su resurrección, duró solo unos 3 años. Y
y el entrenamiento intensivo con los discípulos duró aproximadamente la mitad de ese tiempo. En su obra clásica, The Training of the 12, A.B.C. Bruce dice que para cuando Jesús identificó y llamó a los 12 de un grupo más numeroso de seguidores, en Mateo 10, 1 al 4 y Lucas 6, 12 al 16, que es el que leímos al principio, ya había pasado la mitad de su ministerio terrenal. Así que creemos que fue en la mitad de los 3 años, no fueron los 3 años. Vamos a leer esa sección donde este escritor explica cómo fue posiblemente que los llamó. La selección que hizo Jesús de los 12 es un hito importante en la historia del Evangelio. Divide el ministerio de nuestro Señor en 2 partes de casi la mitad, la misma duración, pero desigual en cuanto a la extensión y la importancia del trabajo hecho en cada una. En el primer periodo Jesús trabajó solo. Sus obras milagrosas estuvieron confiadas en su mayor parte a una región limitada y sus enseñanzas fue principalmente de carácter elemental. Pero cuando eligió a los 12, el trabajo del reino había asumido dimensiones tales que se requirieron organización y división del trabajo. Y la enseñanza de Jesús empezó a ser más profunda y de una naturaleza más elaborada, y sus actividades del ministerio se desarrollaron en una área más amplia. Es probable que la selección de un número limitado para que fuera su compañía cercana y sus compañeros constantes haya llegado a ser una necesidad para Cristo. Como resultado de su éxito en ganar discípulos, sus seguidores, suponemos, habían llegado a ser tantos que se transformaron en una carga y un impedimento para sus movimientos, y especialmente en las largas jornadas que distinguieron la última parte de su ministerio. Era imposible que todos los que habían creído pudieran ir con él en el sentido literal, a donde él quisiera ir. El número tan grande no podía ser ahora sino seguidores ocasionales. Pero Jesús quiso que ciertos hombres seleccionados estuvieran con él en todo tiempo y lugar, que le acompañaran en todos sus viajes, que fueran testigos de todo lo que hacía y que les ministraran en sus necesidades diarias. Y así en las singulares palabras de Marcos, Jesús llamó a los que él quiso y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. En Marcos 3, 13 al 14. Creemos o se cree que se ve la diferencia del ministerio de Jesús. Vemos a Jesús cuando empezó, él le hablaba ¿qué? En general a la población, al pueblo, hacía milagros, sanaba, restauraba. En el discipulado para nuevos creyentes se recomienda que se lea el Evangelio de Marcos. ¿Por qué el Evangelio de Marcos? Porque el Evangelio de Marcos es un evangelio de acción. Se habla de los milagros, de las sanidades, uno tras otro, lo que hizo, lo que iba, todo eso. Entonces, eso fue al principio, cuando empezó el Señor a ministrar a la gente. De hecho, se cree que, no sé si han notado, al principio, cuando el Señor empezó a sanar a leprosos, a inválidos, a ciegos, ¿qué era lo que les decía muchas veces? Aquí tengo una, pastor. Sí, aquí tengo una. Gracias. No se lo digas a nadie, no se lo cuentes a nadie. Solo ve al leproso, que le dijo, solo ve y dile, pero no se lo cuentes a nadie. Al ciego igual, al que levantó igual. Pero estos, ¿qué hacían? Se iban difundiendo, me sanó y hizo esto y aquello. Se cree y se considera que esto no le ayudaba al ministerio de Jesús, porque tantos eran los que venían para ser sanados,
que él no podía llegar, él no podía enseñar lo que él tenía que hablar. O sea que las señales y prodigios y milagros que él realizó, en realidad no le favorecieron en su ministerio. Y ya vemos que después él se escapaba, él se iba, se subía a las barcas porque lo oprimían y hacía un montón de cosas, buscaba la forma de apartarse, pero conforme fue pasando y avanzando en su ministerio, llegó un tiempo donde había muchos discípulos, muchos seguidores, que no podía andar todos con él. Entonces fue donde apartó ¿qué? A los 12 para que se mantuvieran ¿qué? A su alrededor. Y con eso él pudo ¿qué? Trabajar con los demás discípulos que muchas veces eran ocasionales. O sea, por esta región eran, por acá lo seguían y por acá no. Pero ellos sí tenían que estar permanente con Jesús. Cuando los llamó en la segunda etapa de su ministerio, ya ellos se establecieron ¿qué? A tiempo completo con el Señor Jesús. Entonces, por eso se cree que fue a mitad de su ministerio. Dice, eso significa que esos pocos hombres cuyos trasfondos eran en negocios mundanos y ocupaciones terrenales, tuvieron poco más de 18 meses de preparación para la tarea monumental a la que habían sido llamados. No hubo un segundo violín, ni sustituto, ni un plan B por si los 12 que fracasaban. La estrategia parece riesgosa en extremo. En términos terrenales, la fundación de la iglesia y la difusión del mensaje del evangelio dependían enteramente de esos 12 hombres comunes y corrientes, con todas sus debilidades, y uno de ellos incluso tan diablo como para traicionar al Señor del universo. Y toda la preparación de ellos para el trabajo tomó menos de la mitad del tiempo que típicamente se necesita para obtener un título en un seminario de hoy en día. Por lo general, los seminarios, institutos te exigen 3 años para cursar. Ellos lo recibieron en 1 año y medio. Y no fue cualquier cosa que se les encomendó. Eran la tarea de formar ¿qué? La iglesia y de difundir el evangelio. O sea, no fue algo simple, no fue algo sencillo. Me acuerdo cuando estábamos en el instituto estudiando con el pastor Arel, en estos días tuvimos el privilegio de volver a saludar al director, el pastor Rubén Quiroz. Nos decía esto. Dicen, la mayoría de los que asisten a los institutos o seminarios van y se preparan 3 años para toda una vida de ministerio. Dice, pero con nuestro Jesús, nuestro Señor Jesús no fue así, fue diferente. Él se preparó toda una vida. ¿Para qué? 3 años de ministerio. Y es en la forma correcta en la que tenemos que prepararnos. ¿Como quién? Como nuestro Señor Jesucristo. No son solo 3 años y ya, oh, wow, ya soy lo máximo, ya me voy a buscar, voy a ir a un doctorado y todo eso y ya hasta ahí voy a parar, ya me la sé toda. No, seguir ¿qué? Preparándonos toda la vida para toda una vida ¿qué? De ministerio. Es la forma correcta, en la forma que al Señor le agrada. Pero estos hombres, wow, fue intensivo su discipulado. Vamos a seguir leyendo. Pero Jesús sabía lo que estaba haciendo. Desde su perspectiva divina, el éxito final de su estrategia en realidad dependía del Espíritu Santo actuando en estos hombres para cumplir su voluntad soberana. Era una misión que no podía fallar. Por eso es que fue un trabajo por el cual solo Dios merece la alabanza y la gloria. Aquellos hombres fueron meramente instrumentos en sus manos, de la misma manera que usted y yo podemos ser instrumentos de Dios hoy. A Dios le encanta usar tales medios comunes y corrientes. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte
en su presencia. Esto está en 1 Corintios 1, de 27 al 28. Los 2000 años de triunfo del esfuerzo apostólico son un testimonio de la sabiduría y el poder de la estrategia divina, que era lo que yo he estado diciendo todo el tiempo. Es el testimonio, los 2000 años de frutos y de resultados en la iglesia, en lo que se ha formado la iglesia de Dios, es el testimonio de la efectividad de la estrategia que estableció nuestro Señor Jesucristo. A veces en las Escrituras los 12 se les llama discípulos, matetes en el texto griego, Mateo 10:1 y 11:1 y 20:17, Lucas 9:1, la palabra significa aprendices, estudiantes. Esto es lo que fueron durante los meses que pasaron bajo el tutelaje directo y personal del Señor. Él tenía multitudes de discípulos, pero estos 12 fueron específicamente llamados y escogidos para un cargo apostólico único. Por lo tanto, también se les llama apóstoles, apostoloi. En el griego, la palabra sencillamente quiere decir mensajero, enviados. A ellos se les dio el cargo singular de embajadores y la autoridad de ser voceros de Cristo. Lucas en especial usa este término en su evangelio a través del libro de los Hechos y reserva esta palabra casi exclusiva para los 12. Mateo habla de apóstoles solo una vez en Mateo 10:2. En las demás partes se refiere a los 12 discípulos. En el capítulo 11, versículo 1 y el capítulo 20 y el 17, a los 12. En el 26, muchas veces Mateo más los identifica como los 12 discípulos o los 12. Casi no los menciona como apóstoles. De igual manera, Marcos usa el término 12 discípulos solo en una ocasión. En Marcos 6:30, en otros lugares siempre se refiere a los apóstoles como los 12. Y ahí vienen las citas bíblicas. Juan también usa la palabra apóstolos solo una vez en un sentido no técnico, en Juan 13:16. La mayoría de las versiones en idioma español traduce la expresión como enviado o mensajero. Al igual que Marcos, Juan siempre se refiere al grupo apostólico como los 12. Así que vemos que en realidad son pocas veces las que se les califica como ¿qué? Como apóstoles. La mayoría de las veces se les reconoce como los 12 o los 12 discípulos. Así que para que contrarrestemos el tiempo de ahora, ¿no? Que el señor apóstol y todo eso que se catalogan o se hacen llamar o se hacen decir, no es bíblico. Y si lo toman en el modo literal solo por el título, pues solo son enviados, son mensajeros. Pero a ellos no se les dio esa categoría de mensajeros enviados, sino de embajadores. Un mandato específico determinado para realizar. Un embajador es el que representa a la nación fuera de ¿qué? De su país, en otro lugar. Así que a ellos, por eso se les llama apóstoles, porque son ¿qué? Embajadores, personas que llevaban la misma autoridad de parte de nuestro Señor Jesucristo para llevar las buenas nuevas. Dice, los 12, vamos a seguir, los 12 fueron llamados a un cargo específico en los evangelios y hechos. El término apostoloi casi siempre se refiere en ese cargo a los 12 hombres que fueron llamados específicamente y ordenados para dicho cargo. Hechos 14:14 y las epístolas paulinas dejan claro que el apóstol Pablo fue igualmente llamado a ocupar un cargo apostólico especial como apóstol a los gentiles en Romanos 11:13. Ahí vemos que el comentarista nos explica un poquito acerca del llamamiento del apóstol Pablo, pero él mismo dice que no lo vamos a tocar ni nos vamos a meter porque ese es un llamamiento único y especial que él recibió para también ser parte de los apóstoles. Pero en realidad se está enfocando o se va a enfocar en los 12 que estuvieron junto con nuestro Señor Jesucristo. Vamos a pasar a la siguiente página. Dice, y ya vamos a ver, el número de los 12
El número 12 es importante porque Lucas dice que después de la ascensión de Jesús, los apóstoles escogieron a Matías para que supliera el lugar dejado vacante por Judas, en Hechos 1:23 al 26. La función de un apóstol, incluyendo el cargo específico al cual el apóstol Pablo fue llamado, comprendía una posición de liderazgo y autoridad de enseñanza exclusiva en la primera iglesia. Los apóstoles u otros muy cercanos a ellos fueron los que escribieron los libros del Nuevo Testamento. Y antes que se escribiera el Nuevo Testamento, la enseñanza de los apóstoles fue la norma en la iglesia naciente. Empezando con los primeros convertidos en Pentecostés, todos los creyentes verdaderos reconocieron el liderazgo de los apóstoles en Hechos 2:37. Y a medida que la iglesia crecía, su fidelidad a la verdad se describe en estos términos: perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Los apóstoles recibieron poder sobrenatural para hacer señales y prodigios en Mateo 10:1, Marcos 6:7 y 13, Lucas 9 de 1 al 2, Hechos 2 vienen todos los pasajes ahí. Esas señales daban testimonio de la verdad del evangelio, la cual los apóstoles habían recibido de Cristo y presentaron al mundo en su nombre. En 2 Corintios 2 y todo eso. En otras palabras, el papel de ellos fue fundamental. Ellos son, en un sentido real, el fundamento de la iglesia cristiana, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en Efesios 2:20. Estos estudios en las vidas de los apóstoles han sido para mí un especial deleite y uno de los esfuerzos más fructíferos en mi vida. Mi más grande gozo es predicar a Cristo. 11 de estos hombres tuvieron también esa pasión, dedicaron sus vidas a esos triunfos y aún contra una abrumadora oposición, a pesar de sus defectos, ellos son para nosotros héroes dignos y modelos para imitar. Estudiar sus vidas es llegar a conocer a los hombres que estuvieron más cerca de Jesús en su vida terrenal. Es una bendición darnos cuenta de que eran personas comunes y corrientes como usted y yo, que el Espíritu de Cristo que les enseñó y los transformó a ellos en vasos preciosos para el uso del Maestro, haga lo mismo con nosotros y que podamos aprender del ejemplo de ellos lo que en realidad significa ser discípulo. Esa es la definición de la introducción. Vamos a empezar este discipulado entendiendo y viendo que estas personas eran como ¿quién? Como cada uno de nosotros. Que Dios los capacitó, los preparó, los usó, les dio la unción, les dio el poder para hacer milagros, para realizar prodigios, señales, para ser testigos, que eran ¿qué? Siervos, discípulos de Jesús. Más adelante vamos a ver que como los caracterizaban a ellos, los caracterizaban que eran del vulgo, que no tenían letra, pero le reconocían que habían estado ¿con quién? Con Jesús, por su forma de hablar, por su forma de enseñar, por su forma de predicar el evangelio, por su forma de que obraban señales y prodigios. Le reconocían que habían estado ¿con quién? Con el Maestro. Imagínense, a mí me lo leía yo y miraba sus características y cómo eran ellos y digo yo, wow, lo que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros. Si le permitimos, si le dejamos que Él obre en nuestras vidas. Al principio un hermano, ¿verdad? El Señor le puso en su corazón bendecir con esos 3 libros. Y yo decía, ni le pregunté a la persona, ni les pregunté cómo darlo, pero el Señor me puso, a los que llegaron primero son los que tienen sed y hambre de aprender.
Y ahí se les repartió esos discípulos. No digo que los que llegaron tarde, no, tenemos muchos trabajos, ocupaciones o retrasos, pero ¿saben qué? Si no agarramos esos libros o no agarramos la Biblia y escuchamos y aprendemos del maestro, no vamos a llegar a ningún lado. Tenemos que dejar, tenemos que aprender, tenemos que agarrar la Biblia, tenemos que agarrar sus enseñanzas, tenemos que crecer. Es la única forma de que Él puede andar con nosotros, conocerle Él, dejarnos enseñar por Él. Y sobre todo, ¿saben qué? Como decía el libro, por sus capacidades, por sus modos, por cómo era imposible que lo realizaran, sino que el Señor Jesús confió ¿quién? En la ayuda, el respaldo de ¿quién? Del Espíritu Santo que posa y mora en cada uno de ustedes para realizar esa obra que Dios le ha encomendado a usted, a mí y a cada uno de los que estamos aquí. Es el Espíritu Santo a través de cada uno de nosotros que va a hacer la diferencia en estos tiempos. No somos ninguno de nosotros, es Dios, es su Espíritu Santo. Si nos dejamos, si le permitimos, si estudiamos su palabra, si escuchamos sus consejos, y que cuando Él nos dice qué duro y qué tardo de corazón, necios, digamos, Señor, aclara mi mente y no nos pongamos orgullosos, porque ellos tenían orgullo, ellos tenían todo eso, pero aprendieron a ser humildes, a aprender del Señor. Hoy yo le decía a los hermanos que en vez de tomarnos el tiempo de preguntas y respuestas, es la introducción. Para la otra semana vamos a entrar ya a lo que es el capítulo 1, hombres comunes y corrientes, un llamado poco común. Hoy, tomarnos un tiempo para orar. Al principio hablamos de la tragedia que pasó en esta ciudad, en esta escuela. Hay hermanos, no están aquí, pero hay 2 familias que tenían sus hijos, sus hijas en esa escuela. Y me gustaría tomar un tiempo para orar por la hija de nuestra hermana Angie, nuestro hermano Humberto. Humberto es nuevo, Angie y el hermano, su esposo, Álvaro, son los líderes de matrimonios. Ellos estuvieron en su hija, presenció la situación. La hija del hermano Humberto también, él es nuevo, se acaba de convertir. Y quedan con traumas. Y también por las familias que perdieron esos seres queridos. Y por los que están heridos. Orar para fortalecernos, orar para que las tinieblas no prevalezcan, orar para que el Señor nos capacite a cada uno de nosotros y en nuestros hogares nosotros empezar a hacer la diferencia, enseñar la verdad a nuestros vecinos, a las personas que están a nuestro alrededor. Yo decía, este mundo está trastornado y la verdad está trastornado por el enemigo. ¿Cuándo se miraban los tiempos que pasaran estas cosas? Un hermano oraba que los tiempos se están cumpliendo, o el pastor oraba que se levantarán hijos contra padres, padres contra hijos, hijos contra padres. Y los tiempos están pasando. ¿Pero qué tenemos que hacer nosotros como iglesia? ¿Saben qué? Somos gente común y corriente. No podemos hacer nada. No tenemos la posibilidad, no tenemos la habilidad, no tenemos la posición, no tenemos la influencia, no tenemos nada. ¿Les pasó algo? Les doy una buena noticia. Así eran los discípulos que el Señor escogió para formar la iglesia y trastornar el mundo en el tiempo antiguo. Las mismas características que usted tiene, ellos las tenían. Pero Dios vio en ellos que podían hacer la diferencia. Dios ha visto en cada uno de nosotros que podemos hacer la diferencia. Qué mejor si nos ponemos en las manos de Él y nos agarramos de su Espíritu Santo, de la añadidura, y empezamos a predicar el Evangelio. ¿Qué le parece si terminamos en oración? Vamos a orar por estas personas que están pasando esa situación difícil y va a orar para que el Señor nos use a nosotros para contrarrestar todo eso que el enemigo está avanzando con nuestra joven, las nuevas generaciones. Yo voy a levantar una oración, Pastor Ulises me acompaña y luego usted también levanta una oración por las almas que están atribuladas ahorita, que están tristes, por